Quizás una de las aplicaciones más buscadas de la derivada es encontrar máximos y mínimos de una función. Es por ello que en esta ocasión haremos el video de cómo encontrar máximos y mínimos para una función dada. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es definir qué es un máximo y qué es un mínimo. Un máximo se refiere al punto donde la función alcanza un valor mayor, como el que te estoy señalando, y un mínimo es aquella donde la función alcanza un valor menor que todos sus alrededores. Entonces, para encontrar los máximos y mínimos de una función, debemos seguir una serie de pasos. Esa serie de pasos te los estoy resumiendo aquí en estos 6, de los cuales el primer paso es derivar la función. Después, igualar la derivada a cero y encontrar las raíces de esa primera derivada. Pero antes de seguir, vayamos al graficador para que te explique por qué debemos de derivar la función e igualarla a cero. Solamente quiero hacerte esta observación. Ya en anteriores videos habíamos visto que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la función en un punto dado. Entonces, cuando yo quiero encontrar máximos y mínimos, ¿por qué este punto me dice que por qué dice que tengo que igualar mi derivada a cero? Bueno, la razón es esta. Entonces, si yo muevo este punto, verás que la recta tangente se mueve de la misma manera, pero ¿qué sucede cuando la recta es, tiene una pendiente cero? Entonces, aquí voy a procurar que la pendiente sea cero o casi cero y notarás que ahí está, que justamente en el punto máximo o en el punto mínimo, aquí la pendiente es cero. Entonces voy a moverla hacia el otro punto mínimo y notarás que cuando estoy en un mínimo, también mi pendiente es igual a cero. Déjame- Ahí está, ya lo logré. Entonces notarás que también en este punto mínimo la pendiente es igual a cero. Por eso es que en el procedimiento te piden que cuando tú sacas la derivada, encuentras la pendiente en un punto determinado, ¿no? Entonces, siempre que la pendiente es cero, entonces vas a poder encontrar ya sea un mínimo o un máximo. El paso 3 es encontrar la segunda derivada. El paso 4 es evaluar la segunda derivada con las raíces encontradas en el paso 2. El paso 5 nos dice que si al evaluar la segunda derivada con las raíces del paso 2 y este es positivo, entonces hay un mínimo. Si al evaluar la segunda derivada en el paso 3 es encontrar la segunda derivada. El paso 4 nos dice que evaluemos en la segunda derivada las raíces encontradas en el paso 2. Entonces me dice que si evaluamos en la segunda derivada las raíces y alguna de ellas nos da positivo, entonces tendremos un mínimo. Si evaluamos en la segunda derivada y esta nos da negativo, entonces hay un máximo. Entonces, en este paso no nos interesan tanto los valores como los signos para determinar si es un máximo o si es un mínimo. El paso 6 nos dice que para obtener la ordenada y del punto máximo o mínimo que encontramos en el paso 2, debemos de evaluar las raíces del punto 2 en la función original. Parece que son pasos muy difíciles, pero vas a ver que no lo son tantos, así que vamos a hacer un ejemplo. El primer ejemplo que vamos a hacer es una función de grado 3 que dice que es 3x cúbica más 10x cuadrada más 1. Entonces, como primer paso nos dice que debemos de derivar la función original. Entonces vamos a poner f' de x para denotar que es la derivada y esto nos da 9x cuadrada
más 20x. Y esta sería la primera derivada del paso 1. En el paso 2 nos dice que ya tenemos la primera derivada, que es 9x cuadrada más 20x, y me dice que tengo que igualarla a 0 y encontrar las raíces. Como en este caso la primera derivada es de grado 2, entonces vamos a encontrar dos raíces. Entonces, por eso igualamos a 0 y vamos a encontrar aquí dos valores de x. Entonces, para esto vamos a hacerlo por medio de la factorización. Entonces, de esta función yo voy a factorizar a x. Entonces, x es mi primer factor común y esto me queda x que multiplica a 9x más 20. Y esto lo sigo igualando a 0. Entonces aquí ya es fácil determinar cuáles son las raíces. La primera raíz aquí es 0. Entonces voy a poner aquí que mi primera raíz x1 va a ser igual a 0 y mi segunda raíz va a ser 9x cuadrada más 20 y lo voy a igualar a 0. Entonces es 9x cuadrada más 20, lo igualo a 0 y despejo a x. Entonces me queda 9x cuadrada va a ser igual a menos, ya la cagué, no es 9x cuadrada. Como segundo paso, me dice que debemos de igualar a 0 la primera derivada y encontrar las raíces. La primera derivada que encontramos fue 9x cuadrada más 20x. Entonces, esto lo voy a igualar a 0 y voy a resolver esta ecuación. Aquí, como es de segundo grado, entonces voy a encontrar dos valores para x y esto lo voy a hacer mediante la factorización. Entonces, tengo aquí en esta función o en esta ecuación como término común a x, entonces lo pongo como término común y me queda 9x más 20 e igualo a 0. De aquí yo ya sé que esta x o raíz es 0, entonces la primera raíz que encuentro como x1 va a ser x igual a 0 y esta parte que me queda como 9x más 20 la igualo a 0 y despejo a x. Entonces 9x más 20 igual a 0 y me queda que x va a ser igual a menos 20 entre 9. Por lo que mi x2 o mi segunda raíz va a ser igual a menos 2.22. Entonces aquí ya encontré de mi primera derivada las dos raíces que es 0 y menos 2.22. Siguiente paso. Nos dice que encontremos la segunda derivada. Yo sé que la primera derivada fue 9x cuadrada. Entonces, mi segunda derivada va a ser igual a 18x más 20. 18x más 20. Entonces pongo 18x más 20. Y con esto completo el paso 3. Vamos al paso 4. Paso 4 me dice que evaluemos en la segunda derivada que tengo, que encontré que es 18x más 20, las dos raíces encontradas en el paso 2, que en este caso fue x1 igual a 0 y x2 igual a menos 2.22. Entonces evalúo en mi segunda derivada mi primera raíz que es 0 y me da que es 18 por 0 más 20. Entonces esto se elimina y me queda más 20. Recuerda que aquí lo que nos interesa no es tanto el valor, sino el signo. Y vuelvo a evaluar, pero ahora con mi x igual a 2, que es igual a menos 2.22. Y esto va a ser igual a 18, que multiplica a menos 2.22 más 20. Y me da que mi segunda derivada evaluada en mi x2 me da
un valor de menos, pero me dejo hacer la cuenta, menos 19.96, menos 19.96. Entonces ya está el paso 4. Vámonos al paso 5. Aquí me dice que si al evaluar, aquí nada más es de análisis, no es prácticamente, no tenemos que hacer nada. Me dice que si al evaluar en la segunda derivada mi primera raíz me da positivo, entonces yo tengo un mínimo. Eso quiere decir que en x0, en x igual a 0 yo tengo un mínimo. Y al evaluar en mi segunda derivada el valor de mi segunda raíz me dio menos 19.96, lo que me quiere decir que en x2 igual a menos 19.96 tengo un máximo. Ahora bien, yo ya determiné que en x0 yo tengo un mínimo y en x2 igual a menos 2.22 tengo un máximo, pero solamente tengo la X. Ahora me falta encontrar la Y. Entonces me dice que para evaluarla, para obtener la ordenada Y del punto máximo o mínimo, se evalúan las raíces del punto 2 en la función original. Entonces, mi función original dijimos que era f de x igual a 3x cúbica, 3x cúbica más 10x cuadrada más 1. Entonces, yo ya sé que en x1 igual a 0 tengo un mínimo, pero me falta la y, entonces voy a evaluar este punto x igual a 0 en mi función original. Entonces me queda que f de 0 me queda 3 por 0 al cubo más 10 por 0 más 1 me da igual a 1. Esta se va y me queda 1. Por lo tanto, en x0 yo tengo que el valor de y es igual a 1. Entonces lo voy a poner aquí, x1. Y ahora vámonos con el punto x2. Entonces solamente voy a guardar esto para que lo tengas como referencia y lo voy a poner por aquí. Ahora voy a encontrar para mi x2 el valor de y2 y voy a hacer exactamente lo mismo. En mi función original voy a evaluar menos 2.22, menos 2.2 y esto me da 3 por x, bueno, no es x, es menos 2.2 al cubo más 10 por menos 2.2 al cuadrado más 1. Y evaluando ya esto, me da que mi punto y es igual a 17.46. Por lo tanto, mi y2 para este punto va a ser igual a, aquí lo voy a poner, 17.46. Entonces, para saber o para certificar que hicimos bien los procesos, vámonos al graficador y vamos a graficar la función original y los puntos máximos y mínimos que encontramos. Aquí en el graficador vamos a comprobar lo que hicimos en la pizarra. Entonces, primeramente lo que voy a hacer es graficar la función original que tuvimos en el ejemplo 1, que es 3x cúbica más 10x cuadrada más 1. Entonces aquí, como puedes observar, tengo un máximo y tengo un mínimo. Entonces el primer punto que encontré es x igual a 0 y y igual a 1. Entonces, si yo le pido que me lo grafique, efectivamente tengo un mínimo en este punto. Y el siguiente valor que encontré fue menos 2.22 y 17.46 y que efectivamente en este punto también tengo un máximo. Entonces lo hicimos bien.